sirve todo esto que aprendí para el desarrollo del proyecto? ¿De qué manera yo puedo conducir el proyecto en adelante a partir de todo lo que he aprendido? Entonces, ponte a pensar en todos estos aportes que tú has obtenido. Discútelos con tu equipo. Hagan una conversación con argumentos basándose en todas esas cosas que ustedes han identificado y luego propongan una serie de formas con las cuales redactar este desafío siguiendo la pauta que han visto en clase en términos de impacto y en términos de lugar, en términos de mercado y los que quieren relacionarse con su solución. Recuerden que esto es un paso más en toda la cadena que los va a llevar a un desarrollo innovador y exitoso, que depende exclusivamente de su trabajo. Mucho éxito. Entonces, se dan cuenta que el desafío para cada grupo es distinto. El desafío hoy día es distinto, porque las realidades a las cuales ustedes, ¿no es cierto?, entrevistaron son distintas, son personas distintas, con problemas distintos. Por eso que los desafíos, los 5 o 6 desafíos que van a hacer, son desafíos que son particulares para ese grupo de personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? No le vamos a solucionar todos los insights o todos los problemas. Vamos a coger uno, como dije yo. ¿Cuál? El que sea de mayor impacto y de mayor complejidad. Y ahora tenemos que entonces empezar a escribir el desafío, que es por lo cual vamos a empezar después a partir de la segunda unidad, a buscar cuáles podrían ser las soluciones, ¿no es cierto?, para poder responder a ese desafío. Y en ese contexto tenemos que entonces escribir el desafío. ¿Y cómo se escribe el desafío? Y acá tenemos ejemplos. Y es muy fácil. Esto es lo más fácil y pueden escribir varios desafíos. Fíjense que decía ahí que tiene que tener el desafío, cuando ustedes lo escriben, tiene que tener el propósito, tiene que tener la acción, tiene que ver, ¿no es cierto?, el desempeño, el usuario, el impacto y el alcance territorial. Y vamos a dar el ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Siempre el desafío parte, ¿cómo podría? Es una pregunta. Entonces lo primero que ustedes van a hacer, esto lo copian tal cual. ¿Cómo podría? ¿Dónde se llena este? ¿Cómo podríamos? Si yo voy a Miró, voy a ir a Miró ahora, ¿no es cierto? En el cuadrito que tenemos que llenar, aquí abajo, ¿no es cierto? Es lo mismo, miren, ¿no es cierto? Ahí está la pregunta. Entonces, aquí hay un desafío, el primer desafío que van a poner. ¿Qué van a poner acá? ¿Cómo podría? Bien, excelente, porque es la pregunta. ¿Cómo podría? Después la acción. Entonces vamos a seguir el ejemplo que está puesto en el otro lado. Entonces, en el otro lado, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo podríamos disminuir? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo podríamos disminuir? ¿Cómo podríamos aumentar? Avanzar. ¿Cómo podría? Entonces van en un verbo que ustedes quieren lograr, entonces la acción. Entonces, ¿cómo podríamos? Siempre está eso, disminuir o aumentar, ¿qué cosa? En este caso, es un ejemplo, los contagios por COVID. ¿Y quién es el usuario? Entre el estudiante. ¿Quién es el usuario ustedes? Entrevistado. Ya, pero no. ¿Quién es el usuario ustedes? También es la entrevistada, ¿ya? Pero es la mujer desempleada. Pero aquí la pueden caracterizar, porque podrían colocar más. Mujer, ¿no es cierto?, desempleada, ¿no es cierto? O mujer adulta desempleada. O sea, o una mujer que tiene sobre los 40 años, ¿cierto?, que está desempleada, no sé, 50 años que está desempleada. Busco, ¿no es cierto?, coloco quién es la persona, ¿sí? Trato de identificar la persona. Por ejemplo, podría ser mujer desempleada que recién está saliendo de la educación, ¿no es cierto?, formal, y por tanto no tiene experiencia. ¿Qué quiero hacer? Entonces, ¿cómo podríamos? Esto va a estar, disminuir o aumentar, va a estar determinado de qué? Del ensayo. Si el ensayo dije que me gustaría encontrar trabajo
pero no sé dónde buscar. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar, ¿no es cierto?, el conocimiento o aumentar, ¿no es cierto?, el conocimiento en buscadores laborales entre las mujeres desempleadas de tal edad, aumentar en un 50%, en un 30% en la ciudad de Iquique, la región de Tarapacá. ¿Se dan cuenta? Entonces construyo mi objetivo en relación a este insight que yo coloqué. Ahora, puedo construir, insisto, el desafío, pero puedo construir 1, 2 o 3 con el mismo insight. ¿Sí? Entonces después ustedes de los 3 insights van a escoger uno, el que más les acomode. Por eso que aquí, voy a ir atrás, en Miro aparece, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? A lo menos que construyan, si usted no se ve muy bien, lo puede ver en Miro, hay 3 cuadritos hacia el lado. Entonces lo que tienen que hacer es construir, siguiendo la pauta que recién les mostré, su desafío con un solo, ¿no es cierto?, insight, que es el insight, ¿no es cierto?, que eligieron, construir 3 formas distintas para, ¿no es cierto?, generar el desafío. O sea, de los 6 insights hay que hacer uno. Y Ese uno se construye la frase, o la pregunta, y una pregunta, ¿cómo podríamos aumentar, etcétera, en las personas tanto y en el territorio de la región de Tarapacá? Eso lo puedo hacer de 3 formas distintas. La parte del porcentaje no me quedó claro. El porcentaje, recuerda que vamos al porcentaje. El porcentaje es importante señalarlo porque en un 50%, puede suponer, supongamos, la persona no tiene conocimiento en informática o en herramientas tecnológicas. Entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo podríamos, ¿no es cierto?, aumentar el conocimiento y la aplicación de las personas desempleadas o de las mujeres desempleadas que no tienen oficio en un 30% su conocimiento en materias de ¿cómo se llama? Materias de informática pero o va herramientas apuntado ese 30%, 20% de lo mismo, va apuntado a lo que usted quiere lograr. a lo que yo quiero lograr. Exactamente, a lo que usted quiere lograr. Porque recuerden que para eso, ustedes son del área de construcción, cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, un avance de obra, ¿qué es lo que hacen? Colocan porcentajes de cumplimiento, ¿no es cierto? Y entonces al final dicen, vamos a cumplir tanto en tal tiempo. Acá están diciendo cuál es la meta que se propone. Esa persona no va a ser experta en informática, pero sí va a tener va a aumentar su conocimiento en un 20% de lo que él requiere. Profe, una consulta. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí se está buscando un desafío que a lo mejor como para darle una solución de parte de... No, todavía no está la solución. No, pero es más o menos lo que marca llegar a... Exactamente, lo que hablo. Cuando en general usted está hablando de que puede ser más capacitación, cosas así, pero cuando la problemática que tiene el usuario no depende de su capacidad, sino depende de organismos externos Sí, en bien. tema de discriminación, Bien. ¿qué se hace ahí? Sí, por eso, ya, bien importante, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto?, que dentro del insight que ustedes colocaron, ¿no es cierto?, la señora puede haber dicho lo siguiente. Puede haber dicho lo siguiente. Voy a suponer, la mujer desempleada, ¿no es cierto?, puede haber dicho lo siguiente. Hay una He ido varias veces, ¿no es cierto?, a entrevistas, pero siento, ¿no es cierto?, que me discriminan por mi condición de mujer. O me discriminan por de dónde provengo. Por ejemplo, por su color de ¿sí?, piel. o por el sector vulnerable o por donde vivo, etc. Ahí tienes un desafío. Ahora la pregunta es, haces la pregunta en torno a ese desafío. Si tú elegiste ese desafío y después vas a tener que buscar qué se está haciendo hoy día para disminuir el tema de la discriminación, y entonces tu desafío va a ir en ayuda a la disminución de la discriminación para que estas mujeres efectivamente puedan, ¿no es cierto?, ingresar a hacer trabajo.
Es que Bien. la problemática ahí es de que esta persona no tiene la red de contacto dentro del organismo para poder ejercer. Ya, entonces, si la persona dice, no tengo la red de contacto, por ejemplo, para poder, ¿no es cierto?, emplearme, y no sé dónde buscar trabajo, no tengo la red de contacto, ¿qué vamos a decir acá? ¿Cómo podríamos, ¿no es cierto?, generar una red de contacto para la persona desempleada en un 50%, de tal manera, ¿no es cierto?, para la mujer en la región de Tarapacá? ¿Qué va a crear? Va a crear un sistema donde las mujeres desempleadas puedan tener una app, no sé, estoy inventando, una app donde se puedan conectar entre ellas y el empleador pueda ir viéndolas, donde puedan colocar sus fotos y ahí van creando su red de contacto, así como por ejemplo LinkedIn, pero algo mucho más territorial, y estás logrando tu insight, es decir, estás logrando solucionarle el problema que te manifestó. Lo que hay que buscar es cuáles son los insights, no inventar el insight. Ojo con eso. Porque el insight nace ¿de dónde? De la entrevista, de lo que ella me dijo. Entonces no empiecen a inventar el insight. Si lo que tienen que hacer es generar, ¿no es cierto qué cosa? Revisar las citas que ustedes pusieron, y por eso que el insight se construye a partir de la reunión de citas. Es lo que ella te dice, no lo que usted piensa. Yo puedo pensar, ¿no es cierto?, que las mujeres en la región de Tarapacá no encuentran empleo por esto, por esto, por esto. Esa es mi percepción. A mí no me interesa mi percepción. Me interesa lo que me dijo el usuario, lo que me dijo entonces la entrevistada. Y yo voy a solucionar, porque como bien decía el grupo de allá, voy a solucionar ese insight en torno a lo que me dijo esa persona. No lo que yo pienso. Ojo con eso, porque si ustedes colocan insight y yo reviso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la entrevista, que son estas frases, si no está relacionada con la entrevista, ese insight está mal. Porque ¿de dónde lo sacó? No lo puede colocar usted. Tiene que salir de la entrevista. ¿Preguntas? Yo tengo preguntas, pero ya dejando esto de lado, quiero saber cómo va a ser la presentación para la próxima clase. Lo conté al principio de la clase. Entonces, vuelvo a repetir. La próxima clase, ¿ya? La próxima clase, ¿qué va a ocurrir? Ustedes debieran traer, ¿no es cierto?, hasta esta parte desarrollada, quiere decir, la parte, ¿no es cierto?, final, con estas 3 propuestas de desafíos, de preguntas, que son los desafíos. Y tienen que tener, ¿no es cierto?, completado, es decir, las 8, porque son 8, ¿no es cierto?, cuadritos, por decirlo así, que tienen que completar. Recuerden que cada persona, cuando suba el cuadrito, su parte, tiene que colocar su nombre, porque si no está su nombre, el día, ¿no es cierto?, el próximo día viernes, ¿qué le voy a decir? Voy a mirar. Y si en el grupo, por ejemplo, no está su nombre, usted no puede exponer. Yo voy a decir, usted no puede exponer. Y ahí no hay discusión, ¿sí? Después me discutirá, después le voy a decir, ¿sabe qué? Si quiere discutir, al final de la clase se queda y conversamos por qué no lo dejé presentar, que lo dije en la primera clase. La primera clase dije que tenían que trabajar toda, y si usted no venía a clase porque está en el sistema de turno, o si usted recién se está inscribiendo, tiene que trabajar hacia atrás, pero tienen que estar los aportes que usted ha señalado. Si no hay aporte, y esto ¿sabe por qué no hacemos? Porque hay muchos, hoy trabajamos en grupo y entonces no corresponde, ¿sí? Y no corresponde, y eso yo no voy a aceptar. Entonces la única forma de hacerlo es que ustedes coloquen los nombres. Lo segundo, la exposición dura 8 minutos. Esto es 8 minutos, no es más que eso. Porque el trabajo ya lo han hecho en clase. Aquí no hay que estudiar, no hay que... Lo que ustedes tienen que saber, tener claridad respecto del modelo. Partimos, ¿no es cierto?, con un desafío. Después del desafío hicimos algunas preguntas para saber qué sabíamos del desafío. Respondimos esas preguntas. Después nos fuimos a conocer el ecosistema donde estaba esa señora. Identificamos las instituciones que podíamos preguntar, etc. Después definimos la pregunta. ¿Qué pregunta hicimos? ¿Por qué hicimos esas preguntas? Vemos, ¿no es cierto?, efectivamente las respuestas a través de la cita. Pasamos, ¿no es cierto?, a la confección de la observación no participante, que es la casa, etc. Y de ahí nos construimos, ¿no es cierto?, los insights, y vamos a ver la coherencia de los insights, nos vamos, ¿no es cierto?, a la matriz de jerarquización de insights y terminamos, ¿no es cierto?, colocando los desafíos, que son estos 3 desafíos. Y eso es lo que tienen que presentar. Entonces, lo que tienen que hacer práctico, porque no nos vamos a ver la próxima semana, o sea, no vamos hasta el día de la prueba, lo que tienen que hacer es un PPT
donde ustedes traten de copiar cada uno de los cuadros, recortar y pegar en un PPT. Los ¿Tal cual 8. lo tenemos que tirar? Tal cual lo terminó, los 8. Pantalla. Ojalá es formato una carta. Si no es formato una carta, no me importa. ¿Ya? Lo que me interesa es que estén los 8 y que se vean. Ojo, cuidado con eso, porque a veces cuando ustedes lo pegan, traten de pegarlo lo más grande posible para que efectivamente, ¿no es cierto?, se vea. Yo de todas maneras después los puedo revisar, si es para la presentación de ustedes. Entonces, no es que tengan que leerlos, porque si se ponen a leer cada una de las cuestiones que están acá, de toda la intervención de ustedes, van a estar más de 30 minutos hablando. Yo a los 8 minutos los paro. Entonces, lo que tienen que hacer es contarme la historia. Este es el desafío. Mira, cuando le hicimos a esta señora, las principales cosas que le dijo son estas, no tienen que todo. Tienen que exponer todos, ya los dije. No es necesario que expongan todos. ¿Cuántos tienen que exponer? Pueden exponer 2 o pueden exponer 3. Pero los que no vienen, sí tienen que exponer, si quieren la nota. El que no viene por sistema de turno, por cualquier cosa, porque estoy enfermo, etc., se graba y sus compañeros acá, ¿qué es lo que hacen? Muestran la grabación exponiendo una de las partes. ¿Sí? El que no viene tiene que efectivamente, ¿no es cierto?, exponer, o sea, grabar. Y si no, va a tener un 1, va a tener que justificar, ¿no es cierto?, su inasistencia y al final del semestre va a tener que exponer solo, lo mismo. ¿Ya? Y va a tener que defender. Los que no exponen, ojo con esto, los que no exponen, les puedo hacer preguntas. Entonces tengan cuidado los que no exponen, no ya ustedes y ustedes exponen porque saben más y yo no me preparo, no leo, etc. Les voy a hacer las preguntas ahí. Y recuerden que la nota es grupal. Profe, y si pero hay preguntas, y si tú respondes, igual hay preguntas. Sí, yo puedo hacer preguntas si tengo dudas. Por supuesto, todas las preguntas que yo quiera hacer tienen 8 minutos. Entonces, a lo práctico, próxima semana, los primeros 40 minutos de la clase, para que se pongan de acuerdo, ojalá traigan lo hecho, para que terminen lo poco que necesitan terminar, para ponerse de acuerdo, los primeros 40 minutos, solamente los primeros 40 minutos, después no hay. Recuerden, cuando hagan ¿cómo se llama? La PPT, ¿no es cierto? La vamos a subir al sistema. La vamos a subir ese mismo día, para que no la suban antes, porque pueden que hagan algunos cambios. La vamos a subir el mismo día a la clase en estos 40 minutos. Van a terminar de hacer lo que tienen que hacer, traigan prehecha la parte, ¿no es cierto?, de su presentación. Y ya listo, profe, terminamos. ¿Dónde lo van a subir? Lo van a subir aquí. Donde dice, ¿no es cierto?, acá al final, dice ahí, evaluación sumativa 1. Pinchan ahí y van a subir su PPT. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar cambiando computador, que es una locura, etc. Lo van a subir acá. Y vamos a hacer un sorteo, van a alcanzar todos porque vamos a tener 40 minutos y después vamos a tener. Es decir, nosotros empezamos a qué hora? Empezamos a las 6:30 hasta las 7:15. A las 7:15 empieza la evaluación. Ojo, 7:15. Profe, el que mi compañero viene llegando, todavía no llega, etc. Lo siento, el grupo que dejaba al azar sale adelante, están los que estén, y si esa persona viene desde, no sé, desde Concepción, manejando, tendrá que llegar antes, tendrá que planificarse porque para la evaluación tiene que llegar a la hora de la evaluación. Y la hora de la evaluación es a las 6:30 y nosotros vamos a empezar a las 7:15. Así que no hay justificación. Si llegó atrasado y sus compañeros ya presentaron, no hay nota. Profe, que tengo todo yo anotado. No hay nota. La presentación es la evaluación. La valía. Estamos. La próxima semana va a ser